No tiene madre. Se fue hace 3 veranos, llevada por una fiebre que ni las hierbas del abuelo pudieron detener. Desde entonces, Mateo ha crecido con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Su único refugio es su abuelo, don Anselmo, un hombre de piel curtida como cuero viejo, cuyos ojos parecen contener todo el cielo nocturno del desierto. ¿Por qué las estrellas no se caen, abuelo?, pregunta Mateo una noche, sentado en el umbral de la casa, envuelto en una manta raída. Don Anselmo sonríe, acariciando su barba canosa con dedos temblorosos pero sabios. Porque están sujetas por hilos invisibles, mijo. Como nosotros. Cada uno tiene su lugar, su propósito. A veces no lo vemos, pero está ahí. Mateo frunce el ceño. Él no siente que tenga un propósito. Solo siente el vacío que dejó su madre, y la mirada ausente de los vecinos cuando pasa por la plaza. El niño del silencio, le dicen. Porque rara vez habla, pero observa todo el vuelo del cóndor, el movimiento de las hormigas bajo las piedras, el modo en que las nubes se niegan a venir al desierto. Aún así, algo dentro de él arde. No es rabia, ni tristeza, es curiosidad. Una necesidad callada de entender por qué el mundo sigue girando cuando su mundo se detuvo. Cada mañana, antes de que el sol queme la tierra, Mateo camina hasta el cerro cercano. Lleva una pequeña mochila de lona, heredada de su madre, donde guarda un cuaderno, un lápiz gastado y un frasco de vidrio para recolectar plantas medicinales. Don Anselmo le enseñó los nombres en lengua originaria cuba para la hierba que calma la tos, bacatay para la que aleja los malos espíritus. Estas plantas no solo curan el cuerpo, Mateo, le dice el anciano mientras prepara una infusión. También escuchan. Si vas con respeto, te responden. El niño asiente, aunque no entiende del todo. Pero confía. En su abuelo, en las plantas, en el silencio del desierto que, de algún modo, le habla. Hoy, como todos los días, Mateo se despide con un beso en la frente del anciano. Voy al quebracho seco, abuelo. Dicen que allí crece la callampa, la que ayuda con el dolor de huesos. Ten cuidado, mijo. El desierto da, pero también prueba. Mateo asiente y emprende el camino. Sus pies descalzos conocen cada piedra, cada sombra. El aire está quieto, denso, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, lo oye. Un sonido tenue. Casi inaudible. Como un gemido atrapado entre las rocas. Se detiene. Escucha. El corazón le late más rápido. Hola, susurra, con voz apenas más fuerte que el viento. Nadie responde. Pero el sonido vuelve. Esta vez, más claro. Un lamento suave, profundo, que no parece de este mundo, ni de ningún animal que conozca. Con paso lento, guiado por algo que no puede nombrar, Mateo se acerca a una grieta oculta tras una formación rocosa. Se arrodilla, aparta unas ramas secas, y ahí lo ve. Una puma. Pero no como las que ha visto en los relatos del abuelo. Esta es más grande, más antigua. Sus costillas marcan su piel como cuerdas tensas, y sus ojos no tienen miedo. Tienen pena. Y sabiduría. Y algo más, reconocimiento. Está encadenada. Cadenas oxidadas, gruesas como brazos de hombre, la atan a una roca negra cubierta de símbolos desgastados por el tiempo. Mateo retrocede un paso, el pulso en su garganta. Sabe que debería correr. Que una puma es peligrosa. Pero, no siente peligro. Siente tristeza. La misma tristeza que carga en su pecho desde que su madre se fue. La puma lo mira fijamente. No gruñe. No se mueve bruscamente. Solo parpadea, lenta, como diciendo ya era hora de que alguien viniera. El niño traga saliva. Lentamente, saca su cantimplora y deja caer unas gotas de agua en la tierra frente a ella. Toma, dice, con voz temblorosa. Bebe. Ella no bebe. Pero inclina la cabeza, casi como una reverencia. Y en ese instante, Mateo sabe que nada volverá a ser igual. Porque esta no es una puma común. Y él, ya no es solo un niño huérfano.
Es el primero en escucharla. Y tal vez, el único que pueda ayudarla. Certo, agora atoe como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 111 pm el sol ya no calienta como antes. Ahora quema. Y el viento, que antes traía el aroma de las flores silvestres después de una lluvia rara, ahora solo arrastra polvo y silencio. En Tumay, el tiempo se ha vuelto pesado, como si el cielo hubiera olvidado cómo llorar. Hace más de 2 años que no cae una gota de agua del cielo. Los pozos se han secado uno a uno, como lágrimas agotadas. Las plantas medicinales que don Anselmo tanto cuidaba han desaparecido, y con ellas, la esperanza de muchos. En la plaza del pueblo, los rostros están marcados por surcos más profundos que las grietas en la tierra. Nadie ríe. Nadie canta. Hasta los perros han dejado de ladrar. Mateo lo siente en cada paso que da. El suelo cruje bajo sus pies como huesos viejos. En casa, el abuelo pasa horas sentado frente a la puerta, mirando al horizonte con los ojos entrecerrados, como si buscara una señal que nunca llega. ¿Vendrá la lluvia este año, abuelo?, pregunta Mateo una tarde, mientras remueve las cenizas frías de la fogata. Don Anselmo suspira, y su voz suena como hojas secas arrastradas por el viento. La lluvia no viene porque ya no la llamamos, mijo. Antes, los ancianos cantaban a la Pachamama, le ofrecían hojas de coca, le hablaban con respeto. Hoy, solo queremos que nos dé, sin darle nada a cambio. Mateo baja la mirada. Ha escuchado esas historias toda su vida de espíritus guardianes, de animales sabios que protegían los manantiales, de pumas que caminaban entre los sueños de los justos. Pero ahora, en medio de esta sequía que parece no tener fin, esas palabras suenan como ecos lejanos, hermosos pero inútiles. En el pueblo, la desesperanza ha dado paso a algo más peligroso: la ira. Esto es castigo. Grita doña Lucía en la plaza, agitando un manojo de ramas secas. Alguien ofendió a la tierra, y ahora todos pagamos. Otros asienten, murmurando sobre malos augurios y almas perdidas. Algunos miran de reojo a Mateo. Él, el niño callado, el que siempre anda solo por el cerro, no será el quien trajo esta maldición. Él aprieta los dientes, pero no dice nada. Sabe que las palabras ya no sirven aquí. Solo los hechos. Y él no tiene hechos. Solo tiene un secreto: una puma encadenada en una grieta del desierto, cuyos ojos parecen contener todo el dolor del mundo, y también, quizás, su cura. Esa noche, mientras el viento aúlla como alma en pena, Mateo se acuesta en su jergón de lana y piensa en Quilla, así la ha llamado en su mente, aunque nunca se lo ha dicho en voz alta. Recuerda cómo lo miró, no con ferocidad, sino con una especie de reconocimiento antiguo, como si ya lo conociera de otra vida. ¿Por qué estás ahí?, susurra al techo agrietado. ¿Y por qué yo fui el que te encontró? No hay respuesta. Solo el crujido de la casa, cansada del calor, del tiempo, del abandono. Al día siguiente, en la escuela improvisada bajo un algarrobo seco, la maestra intenta enseñar matemáticas, pero los niños están distraídos. Sus miradas vagan hacia el horizonte, donde una nube oscura, falsa, como tantas otras, se forma y se desvanece. ¿Creen que volverá a llover?, pregunta uno de los chicos, con la voz quebrada. Nadie responde. Pero Mateo piensa en las cadenas de Quilla. Piensa en los símbolos en la roca. Piensa en las historias del abuelo sobre la puma guardiana, que velaba por las fuentes de agua y se manifestaba cuando la tierra estaba en peligro. ¿Será posible? La idea es loca. Infantil. Imposible. Pero, ¿acaso no es peor creer que todo está perdido? Al salir de clase, se encuentra con Elena, la joven forastera que llegó hace semanas con los hombres de las máquinas ruidosas. Ella está midiendo el suelo con instrumentos extraños, frunciendo el ceño. Hola, Mateo, dice, con una sonrisa tímida. Sigues buscando plantas. Él asiente, pero no dice nada. Ella se acerca, baja la voz. He notado algo raro. Las lecturas del subsuelo,
cambian cerca del quebracho seco. Como si hubiera algo allí. Agua, quizás. O algo más. Mateo siente un escalofrío. No por miedo. Por esperanza. Allí hay algo, dice, casi sin querer. Algo que no debe ser tocado. Elena lo mira fijamente, y en sus ojos no hay burla, sino curiosidad y respeto. Entonces, susurra, tal vez deberíamos escucharlo. Mientras camina de regreso a casa, Mateo siente el peso del mundo sobre sus hombros. Pero también siente algo nuevo, una chispa. Pequeña, frágil, pero viva. Porque en un lugar donde todo se seca, hasta la fe, una puma encadenada puede ser la semilla de un milagro. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 3 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 114 pm el sol estaba en lo más alto, implacable, clavando sus agujas de fuego sobre la tierra reseca. Mateo caminaba con la cabeza baja, los pies descalzos levantando nubes de polvo dorado a cada paso. Llevaba su mochila raída al hombro, llena de frascos vacíos y un cuaderno cuyas páginas ya casi no tenían espacio para más dibujos de hojas y raíces. Iba en busca de la cuuba, esa hierba tenaz que crece entre las piedras más áridas y que, según el abuelo, solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Pero ese día, algo era distinto. El viento, que solía silbar como un viejo cansado, ahora guardaba un silencio extraño. Incluso los orzales habían dejado de cantar. Solo se oía el crujido de sus propios pasos, y luego, nada. Mateo se detuvo. Frente a él, el sendero se bifurcaba, uno llevaba al arroyo seco, el otro al quebracho seco, donde las sombras son más largas y el aire huele a piedra quemada. Él había tomado ese camino cientos de veces. Pero hoy, algo lo llamaba hacia la izquierda, hacia una grieta que apenas se vislumbraba entre dos formaciones rocosas negras, como colmillos enterrados en la tierra. No hay nada allí, se dijo en voz baja, tratando de convencerse a sí mismo. El abuelo dice que ese lugar está maldito. Pero sus pies no le obedecieron. Caminaron solos, como si fueran guiados por una cuerda invisible atada al corazón. Y entonces lo oyó. Un sonido tan débil que casi pensó que era su imaginación. Un gemido, no de dolor, sino de súplica. Como si la tierra misma estuviera pidiendo ayuda. Se acercó con el pulso acelerado, el pecho apretado por una mezcla de miedo y curiosidad que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Se agachó tras una roca y asomó la cabeza. Allí, en el fondo de una pequeña hondonada oculta del mundo, estaba ella. Una puma. Pero no como las de los cuentos. No era feroz, ni salvaje en el sentido que él conocía. Estaba tendida sobre el suelo, flaca, con las costillas marcadas bajo un pelaje opaco, como si el sol le hubiera robado hasta el brillo. Sus patas delanteras estaban sujetas por cadenas gruesas, oxidadas, incrustadas en una roca negra cubierta de marcas antiguas, círculos, líneas, signos que parecían escritos en una lengua olvidada. Mateo contuvo el aliento. Quiso huir. Cualquier niño razonable lo habría hecho. Una puma es peligrosa. Mortal. Y ésta estaba atrapada, pero ¿por quién? Porque entonces, ella giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, el mundo se detuvo. No había rabia en esa mirada. No había instinto de caza. Había reconocimiento. Como si ella lo hubiera estado esperando. Como si supiera que él vendría. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era algo más profundo. Algo que le dolía en el pecho, como cuando recordaba el último abrazo de su madre. ¿Quién te hizo esto?, susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La puma no respondió, claro. Pero parpadeó lentamente, como lo haría un ser humano cansado. Y luego, con un esfuerzo visible, levantó apenas la cabeza y emitió un sonido suave, casi un suspiro. Ese sonido se clavó en el alma de Mateo.
Sin pensarlo, bajó la pendiente con cuidado, evitando hacer ruido. Se detuvo a unos metros, temblando, pero sin retroceder. No voy a hacerte daño, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Solo quiero ayudarte. Sacó su cantimplora, la única que llevaba consigo, y vertió un poco de agua en la palma de su mano. Se acercó un paso más. Luego otro. Hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver el reflejo de sus propios ojos en los de ella. La puma no se movió. Solo observó. Y cuando Mateo extendió su mano con el agua, ella inhaló profundamente, y luego, con una delicadeza que lo dejó sin aliento, lamió el líquido de su palma. Las lágrimas brotaron sin permiso. Porque en ese gesto, en esa confianza silenciosa, Mateo sintió algo que había perdido hace mucho: conexión. Propósito. Como si, por primera vez desde la muerte de su madre, el universo le dijera: no está solo. Se sentó en la tierra, a su lado, sin tocarla, pero sin irse. Volveré, prometió, mirándola a los ojos. Mañana. Y todos los días. No te dejaré aquí. Ella cerró los ojos, como si entendiera. Como si ya supiera que él era diferente. Y mientras el sol comenzaba a declinar, pintando el desierto de tonos violetas y dorados, Mateo se quedó allí, en silencio, escuchando el latido de dos corazones que, de algún modo imposible, habían empezado a latir al mismo ritmo. No sabía quién era esa puma. Se levantó en silencio, temiendo despertar al abuelo, y envolvió en un paño limpio un trozo de pan duro, unas hojas de cuba remojadas en agua fresca y un poco de miel silvestre que don Anselmo guardaba para los días malos. ¿A dónde vas, mijo?, preguntó una voz ronca desde la oscuridad. Mateo se detuvo, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Al cerro, a buscar más plantas, respondió, sin mirar atrás. Don Anselmo no dijo nada al principio. Solo se incorporó lentamente en su jergón, apoyándose en el bastón tallado con símbolos que nadie más entendía. El desierto no perdona las mentiras, Mateo, dijo al fin, con una calma que dolía más que un grito. Menos cuando vienen del corazón. El niño tragó saliva. Quiso negarlo. Pero algo en la mirada del anciano le decía que ya sabía. O al menos, sospechaba. No es lo que crees, abuelo, susurró. Entonces cuéntame la verdad, dijo don Anselmo, acercándose. Porque si estás metido en algo que no entiendes, podrías perder más que el miedo. Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. No ahora. Encontré algo, dijo, con la voz temblando. En la grieta del quebracho seco. Una puma. Está encadenada. No come, apenas bebe, pero me mira como si supiera quién soy. Hubo un largo silencio. El viento entró por la puerta entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra seca y a promesas rotas. Don Anselmo cerró los ojos. Cuando los abrió, sus pupilas brillaban con una mezcla de temor y reconocimiento. ¿Tiene marcas en el lomo?, preguntó, casi en un susurro. Como cicatrices en forma de luna. Mateo asintió, sorprendido. Sí, 3, justo detrás de la oreja izquierda. El anciano dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo ese aliento durante años. Entonces no es una puma cualquiera, mijo, dijo, con voz grave. Es Quilla. La guardiana. La que vela por los manantiales ocultos. La que aparece cuando la tierra está herida, y alguien aún cree en ella. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué está encadenada? Porque hubo un tiempo, respondió don Anselmo, sentándose en el umbral, en que los hombres tuvieron miedo de lo que no podían controlar. Vinieron forasteros, hace décadas, con máquinas y mapas. Decían que bajo el desierto había oro líquido, agua pura que valía más que la plata. Buscaron los ojos del mundo, los pozos sagrados. Y cuando Quilla apareció para protegerlos, la atraparon. Pensaron que, sin su guardiana, la tierra se rendiría. Y porque nadie la liberó, porque con el tiempo, todos olvidaron. Incluso nosotros. Las historias se volvieron polvo, como todo aquí.
Mateo apretó el paño con la comida contra su pecho. Pero yo no olvidé, dijo, con una determinación que ni él mismo conocía. Y no voy a dejarla ahí. Don Anselmo lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa triste, asintió. Entonces ve. Pero ten cuidado. Las cadenas no son solo de hierro. Hay otras, invisibles, que atan el alma. Y si no actúas con respeto, con pureza, podrías liberar algo que no estás listo para enfrentar. Mateo corrió. No caminó. Corrió como si cada segundo contara, como si el viento mismo lo empujara hacia ella. Cuando llegó a la grieta, el corazón se le detuvo. Quilla estaba peor. Su respiración era superficial, sus ojos medio cerrados. Las cadenas parecían haberse hundido más en su piel, dejando marcas oscuras que no eran solo de hierro, sino de algo más antiguo, como si el tiempo mismo la estuviera devorando. Quilla. Llamó, arrodillándose a su lado. Ella abrió los ojos lentamente. Al verlo, movió la cola apenas, un gesto mínimo, pero suficiente para decir sabía que vendrías. Mateo le ofreció el pan remojado. Ella lo olió, luego lo tomó con delicadeza, como si temiera romperlo, o lastimarlo a él. Voy a sacarte de aquí, prometió, con lágrimas en los ojos. No sé cómo, pero lo haré. Pero mientras acariciaba suavemente su hocico, con una ternura que jamás habría imaginado sentir por un animal salvaje, escuchó un ruido. Pasos. Pesados. Metálicos. Se escondió tras una roca, el cuerpo tenso como una cuerda de arco. 2 hombres bajaban por el sendero. Llevaban botas gruesas, cascos amarillos y radios en los cinturones. Eran del grupo de forasteros. Los mismos que habían llegado con las máquinas que hacían temblar la tierra. Aquí fue donde las lecturas se volvieron locas, dijo uno, consultando un aparato. Hay algo bajo esta zona. Energía magnética, o algo peor. Mira eso, dijo el otro, señalando las cadenas. ¿Qué demonios es esto? Mateo contuvo la respiración. Si los veían, si descubrían a Quilla, alguien estuvo aquí, murmuró el primero, agachándose. Mira, restos de agua. Pan. Hasta huellas de niño. El corazón de Mateo latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Este lugar huele a locura, dijo el segundo, retrocediendo. Mejor informemos a la jefa. Elena querrá ver esto. Se alejaron, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como avisos de tormenta. Mateo salió de su escondite, temblando. Tienen que irse, le dijo a Quilla, con urgencia. Si vuelven, no sé qué harán. Ella lo miró fijamente. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó sobre sus patas traseras, estirando las cadenas hasta que el metal chirrió como un grito. Abrió la boca, y emitió un sonido que no era rugido, ni gemido. Era un canto. Bajo, vibrante, como el zumbido de la tierra antes de un terremoto. Las piedras a su alrededor comenzaron a temblar. El polvo se elevó en pequeños remolinos. Y en la mente de Mateo, una imagen surgió con claridad: una cueva oculta, tras una cascada de roca negra, donde el agua brotaba del corazón del mundo. Es allí, susurró. Es donde está la fuente. Quilla sintió, o al menos, así lo sintió él. En ese momento, supo que no se trataba solo de salvarla a ella. Se trataba de salvar a todos. Pero también supo que el tiempo se agotaba. Cerros. Cada mañana, antes de que don Anselmo abriera los ojos, Mateo preparaba una pequeña mochila, agua fresca en su cantimplora más limpia, trozos de carne seca que robaba del rincón de la despensa, hojas medicinales machacadas con miel para fortalecerla. Y cada tarde, después de cumplir con sus tareas, reparar el techo agrietado, traer leña, ayudar al abuelo a moler maíz, desaparecía por el sendero del quebracho seco. Nunca decía a dónde iba. Pero don Anselmo ya no preguntaba. Solo lo miraba con esos ojos que parecían ver más allá de la piel, más allá del tiempo, y asentía en silencio, como si supiera que su nieto había sido elegido para algo mayor que ambos. Una tarde, mientras Mateo limpiaba con cuidado las heridas en las patas de Quilla usando una infusión de bacatay, ella lo miró fijamente y emitió un sonido suave,
casi como una pregunta. Sé que no entiendes mis palabras, dijo él, acariciando suavemente su hocico, pero yo sí entiendo las tuyas. Cada mirada, cada suspiro, me dice que confías en mí. Quilla cerró los ojos, y por primera vez desde que la encontró, apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Fue un gesto tan humano, tan íntimo, que a Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. No estás sola, susurró. Ya no. Pero la paz era frágil. Porque en el pueblo, los rumores crecían como maleza. Dicen que el niño va todos los días al quebracho seco, murmuró doña Lucía en la plaza, mientras remendaba una manta. Nadie ha visto qué hace allí, pero desde que empezó, los perros ladran toda la noche. Será brujería, dijo otro, escupiendo al suelo. Primero la sequía, ahora esto. Algo malo está pasando. Mateo lo oyó todo. Caminaba con la cabeza baja, fingiendo no escuchar, pero cada palabra le clavaba una espina en el alma. ¿Y si descubrían a Quilla, y si pensaban que era un demonio, una maldición la matarían? O peor, la encerrarían en una jaula, como a un monstruo de feria. Esa noche, mientras cenaban una sopa aguada de papas, don Anselmo rompió el silencio. Los forasteros han pedido permiso al alcalde para explorar la zona del quebracho, dijo, sin mirarlo. Dicen que hay recursos estratégicos. Elena intentó detenerlos, pero no tiene poder aquí. Mateo dejó caer la cuchara. No pueden. Exclamó, con una voz más fuerte de lo que pretendía. Allí hay algo sagrado. Don Anselmo lo miró, y en sus ojos había tristeza y orgullo. Lo sé, mijo. Pero el mundo ya no cree en lo sagrado. Solo en lo que se puede medir, perforar, vender. Entonces, ¿qué hago? El anciano se levantó lentamente, fue a un cofre de madera bajo su cama y sacó un pequeño colgante de piedra negra, tallado con la forma de una puma. Esto perteneció a mi abuela, dijo, poniéndolo en la palma de Mateo. Ella fue la última que habló con Quilla, antes de que la encadenaran. Dijo que solo un corazón puro, uno que no teme amar sin pedir nada a cambio, podría romper las cadenas. ¿Romperlas?, preguntó Mateo, incrédulo. Son de hierro. Ni siquiera puedo moverlas. Las cadenas que ves son solo la sombra de las verdaderas, respondió don Anselmo, con voz grave. Las reales están hechas de olvido. De miedo. De silencio. Y solo se rompen con verdad. Al día siguiente, Mateo regresó a la grieta con el colgante colgado al cuello. Quilla lo olió en cuanto lo vio y se agitó, como si reconociera la energía ancestral que llevaba consigo. Mi abuelo dice que puedo liberarte, dijo Mateo, arrodillándose frente a las cadenas. Pero no con fuerza. Con algo más. Cerró los ojos, recordando las palabras del anciano, habla desde el lugar donde duele, no desde el lugar donde piensas. Tomó una cadena entre sus manos y, con la voz temblorosa pero firme, dijo, te vi. No como un animal. No como un peligro. Te vi, como a alguien que también perdió. Como a alguien que espera. Y aunque no entienda todo, te elijo. Te elijo a ti, Quilla. No por lo que puedes darme, sino por lo que eres. En ese instante, el viento cesó. El sol se detuvo. Y las cadenas emitieron un leve zumbido, como si respondieran. No se rompieron. Pero algo cambió. Quilla levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con una luz dorada que no venía del sol. Luego, con una suavidad imposible, rozó su frente contra la de Mateo. Y en ese contacto, una imagen explotó en la mente del niño, una cueva profunda, oculta tras una pared de roca que solo se abre cuando el corazón de alguien late al ritmo del desierto. Dentro, agua cristalina brotaba del suelo, cantando una melodía tan antigua que ni las estrellas la recordaban. Es allí, susurró Mateo, temblando. Es la fuente. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido metálico resonó en lo alto del cerro. Voces. Ahí está. Gritó una voz masculina. El niño y algo más. Mateo se puso de pie de un salto, el corazón en la garganta. Eran 3 hombres. Con redes. Con rifles.
Corre, Quilla. Gritó, aunque sabía que no podía. Pero ella no intentó huir. Solo lo miró, y en sus ojos había una pregunta: ¿confías en mí? Entonces, mientras los hombres descendían, Quilla hizo algo inesperado. Abrió la boca, y lanzó un rugido que no era de furia, sino de llamado. La tierra tembló. ¿Qué fue eso?, balbuceó uno, aferrándose a su arma con manos sudorosas. No es normal, dijo otro, retrocediendo. Ese sonido vino de abajo. Del suelo. Mateo, arrodillado junto a Quilla, sintió algo extraño en el pecho, una calma repentina, como si el miedo se hubiera disuelto en el aire. Miró a la puma, y ella lo miró a él, sin parpadear. No había pánico en sus ojos. Había propósito. No va a lastimarte, le dijo Mateo a los hombres, con una voz que sorprendió incluso a él mismo. Solo quiere que se vayan. Cállate, niño. Gritó el más alto, apuntando con su rifle. Esa bestia está embrujada. Mira cómo te mira. Como si entendiera. Quilla no gruñó. No mostró los colmillos. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Y entonces, lentamente, levantó una pata delantera, y la posó sobre la mano de Mateo. El contacto fue suave, casi reverente. Pero en ese instante, algo pasó. Una oleada de imágenes inundó la mente del niño: un río subterráneo serpenteando bajo el desierto, una cueva iluminada por musgo luminoso, una fuente que canta en lengua antigua, y una promesa hecha hace siglos entre los primeros guardianes y los espíritus de la tierra. Pero no fue solo Mateo quien lo sintió. Uno de los hombres, el más joven, con ojos inquietos y manos temblorosas, dio un paso atrás, pálido. No, no es una bestia, susurró, dejando caer su red. Es algo más. No seas idiota. Le gritó su compañero. Es un animal peligroso. ¿Lo viste? Está encadenado por una razón. Encadenado, intervino Mateo, levantándose. O protegido. Todos guardaron silencio. Entonces, desde lo alto del cerro, una voz firme resonó: «¡Alto ahí!». Era Elena. Venía corriendo, el cabello suelto, los ojos llenos de furia y preocupación. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, jadeando. «Este lugar está restringido hasta nueva orden». «Señorita Gómez», dijo el hombre del rifle. «Encontramos al niño con esa cosa. Podría ser peligrosa». Elena miró a Mateo. Luego a Quilla. Y en vez de miedo, en sus ojos hubo asombro, y algo parecido al reconocimiento. «No es esa cosa», dijo, acercándose con cuidado. «Es ella». Se arrodilló a unos metros, sin tocarla, pero con las palmas abiertas, en señal de respeto. «He leído sobre esto», susurró, casi para sí. «En los archivos indígenas que nadie quiso traducir. La puma de la luna. Guardiana de los ojos del agua. Decían que aparecía cuando el equilibrio se rompía». Quilla la miró. Y, para sorpresa de todos, movió la cola una vez. Suave. Como diciendo sí. Por fin alguien recuerda. Mateo se acercó a Elena, con los ojos brillantes. «Ella me mostró dónde está la fuente», dijo, en voz baja. «Pero si perforan allí, todo se perderá. El agua, la tierra, todo». Elena lo miró fijamente, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era la científica y el niño del pueblo. Eran dos almas que habían visto lo invisible. «Entonces», dijo ella, levantándose, «vamos a detenerlos». Pero antes de que pudieran dar un paso, el suelo tembló de nuevo. Más fuerte esta vez. Una grieta se abrió entre los pies de los hombres, y de ella brotó un vapor caliente, cargado con el olor a tierra mojada y raíces antiguas. «Terremoto», gritó uno, huyendo cuesta arriba. Los otros lo siguieron, dejando caer sus herramientas. Solo Elena, Mateo y Quilla permanecieron allí, en medio del temblor, como si el desierto los hubiera marcado como sus elegidos. «No es un terremoto», dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «Es un despertar».
Quilla se puso de pie. Las cadenas aún la sujetaban, pero ya no parecían importar. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era una prisionera. Era una mensajera. Miró a Mateo, y en su mirada había una pregunta clara: ¿estás listo para lo que viene? El niño tragó saliva. Sabía que ya no podía esconderse. Que el secreto ya no era solo suyo. Que el destino de Tumay, del desierto, de todos los que habían olvidado cómo escuchar, dependía de lo que hiciera a continuación. Asintió. Y en ese gesto, tan pequeño y tan grande, comenzó la verdadera prueba. Borde de un abismo. Don Anselmo lo esperaba en el umbral, envuelto en su manta más vieja, los ojos fijos en el horizonte donde el quebracho seco se recortaba contra la luna creciente. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo el anciano, sin mirarlo. «Lo que ella es». Mateo asintió, sin palabras. Se sentó a su lado, y por un largo rato, solo escucharon el crujido de la noche. Cuando era niño, comenzó don Anselmo, con voz baja, como si temiera que las piedras lo oyeran, mi abuela me llevó a ese mismo lugar. Me dijo, hoy verás a la guardiana. No hables. Solo observa. Porque si tu corazón está limpio, ella te mostrará el alma del desierto. Y allí estaba. Igual que ahora. Encadenada. Pero sus ojos brillaban como brasas vivas. Me miró, y supe que me veía más allá de la piel, más allá del nombre. Me vio como soy. ¿Por qué la encadenaron?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Porque los hombres tienen miedo de lo que no pueden poseer, respondió el abuelo. Quilla no obedece a órdenes. No se domestica. Ella protege lo que es sagrado, incluso si eso significa desaparecer para siempre. Pero yo la toqué, susurró Mateo. Y me mostró cosas. Imágenes. Una cueva, agua que canta. Don Anselmo cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Entonces ya ha elegido, dijo. No eres solo su guardián, mijo. Eres su puente. El que llevará su mensaje de vuelta al mundo. Pero nadie me cree. Exclamó Mateo, con desesperación. Dicen que estoy loco. Que traigo maldición. Los que tienen miedo siempre llaman locura a lo que no entienden, dijo el anciano, poniendo una mano temblorosa sobre la cabeza del niño. Pero hay alguien que sí te cree. La forastera. Elena. Mateo levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque los verdaderos buscadores no vienen con máquinas para tomar. Vienen con preguntas para escuchar. Y ella ha empezado a escuchar. En ese momento, un ruido suave interrumpió el silencio. Pasos ligeros sobre la tierra. Elena apareció en la entrada del patio, con una linterna apagada en la mano y los ojos llenos de dudas y determinación. Perdón por venir tan tarde, dijo, con voz suave. Pero no podía dormir. Las lecturas cambiaron otra vez. Hay una resonancia bajo el quebracho. Como si algo latiera allí. Don Anselmo la miró largo rato. Luego, con una sonrisa triste, asintió. Siéntate, hija. La tierra habla. Solo falta que aprendamos su idioma. Elena se sentó frente a ellos, cruzando las piernas como si hubiera hecho esto toda su vida. He estado revisando los archivos del proyecto, dijo. Mentiras. Todo. No hay minerales valiosos allí. Solo roca porosa, y una cavidad enorme bajo la superficie. Si perforan, no encontrarán agua, la contaminarán. O peor, la harán desaparecer para siempre. Porque no es agua común, intervino don Anselmo. Es Yacubarmi, el agua viva. La que nace del corazón del mundo. Solo brota donde hay equilibrio. Donde hay respeto. Entonces, ¿Quilla la protege?, preguntó Elena. No solo la protege, dijo Mateo, con una certeza que lo sorprendió. Ella es la protección. Mientras esté encadenada, el manantial no puede fluir. Está dormido. Un silencio denso cayó sobre ellos.
Las palabras flotaban como semillas en el aire, esperando raíz. Mañana, dijo Elena al fin, presentaré un informe de emergencia. Diré que hay riesgo sísmico extremo. Que cualquier perforación podría causar un colapso geológico irreversible. No les importará, murmuró Mateo. Ya dijeron que el contrato está firmado. Que el dinero ya llegó. Entonces, dijo don Anselmo, con una calma antigua, no basta con advertir. Hay que despertar. Miró a su nieto, luego a Elena. Mañana, al amanecer, llevaremos a Quilla a la roca del canto. Allí, donde los primeros cantaron a la tierra, se romperán las cadenas, si el corazón del pueblo vuelve a latir al unísono. ¿Y si no lo hace?, preguntó Elena, con los ojos llenos de miedo. Don Anselmo no respondió. Solo miró al cielo, donde la luna comenzaba a teñirse de un leve halo rojizo. Entonces, dijo al fin, el desierto se quedará en silencio para siempre. Y en ese instante, muy lejos, en lo profundo de la grieta, Quilla alzó la cabeza, y lanzó un aullido tan suave, tan triste, que ni el viento se atrevió a llevarlo lejos. Como si supiera que el tiempo se agotaba. Algo iba a suceder. Algo grande. Y él, un niño de 10 años con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de promesas, estaba en el centro. Hoy es el día, dijo don Anselmo al salir, apoyado en su bastón, los ojos más brillantes que nunca. Elena llegó poco después, con una mochila al hombro y una determinación nueva en la mirada. Ya no era solo la científica. Era una creyente. Logré detenerlos por hoy. Dijo, sin aliento. Les dije que hay actividad sísmica anómala. Que cualquier perforación podría desencadenar un colapso del acuífero. Pero, no me van a dar mucho tiempo. No necesitamos tiempo, respondió don Anselmo. Necesitamos verdad. Juntos, caminaron hacia la grieta del quebracho seco. El aire estaba denso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta que nunca llega. Cuando llegaron, Quilla ya los esperaba. Estaba de pie, erguida, las cadenas colgando pesadas, pero sus ojos ardían con una luz dorada que no venía del sol. «Está lista», susurró Mateo, acercándose. Quilla lo miró, y en ese instante, él sintió algo nuevo, no solo conexión, sino urgencia. Como si cada segundo contara para salvar no solo a ella, sino a todo lo que aún respiraba en ese desierto. «La roca del canto está a media hora de aquí», dijo don Anselmo. Allí, los antiguos rompían los silencios con cantos. Si llevamos a Quilla allí, y si el pueblo escucha, las cadenas caerán solas. ¿Y si no vienen?, preguntó Elena, mirando hacia Tumay, donde las primeras humaredas de las cocinas comenzaban a elevarse. Entonces, dijo Mateo, con una voz que sorprendió incluso a él, iremos a ellos. Y así lo hicieron. Con cuidado, con respeto, Mateo y Elena ayudaron a Quilla a caminar. Las cadenas arrastraban sobre la tierra, dejando surcos que parecían heridas. Pero la puma no se quejó. Caminaba con dignidad, como una reina regresando a su trono. Cuando entraron en el pueblo, el silencio fue inmediato. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres detuvieron sus quehaceres. Los hombres salieron de sus casas, con los ojos abiertos de par en par. «Es el demonio», gritó doña Lucía, cruzándose de brazos. «El niño trajo la maldición. Miren sus ojos», exclamó otro. «Brillan como brasas». Pero Mateo no se detuvo. Siguió caminando, con Quilla a su lado, hasta la plaza central, donde la fuente seca llevaba años sin gota alguna. «Escúchenme», gritó, con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Ella no es una maldición. Es la guardiana. Y si la perdemos, perderemos el agua, la tierra, todo». «Mentira», rugió el alcalde, saliendo de su casa. «Esa bestia está encadenada por una razón. Fue atrapada hace décadas porque traía sequía». «No», intervino don Anselmo, alzando su bastón. «Fue encadenada porque ustedes tuvieron miedo. Miedo de lo que no podían controlar. Y desde entonces, la tierra ha llorado en silencio». Elena dio un paso adelante.
He estudiado el subsuelo, dijo, firme. Hay una fuente viva bajo el quebracho. Pero no brotará mientras ella esté prisionera. ¿No es magia? ¿Es equilibrio? Y si perforan allí, no solo matarán a Quilla, matarán al desierto. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos dudaban. Otros retrocedían. Pero uno de los niños, el más pequeño, el que siempre seguía a Mateo en secreto, se acercó lentamente. Yo la vi beber de su mano, dijo, con voz temblorosa. No lo atacó. Solo, lo miró. Y entonces, algo increíble sucedió. Quilla se arrodilló. No por debilidad. Por humildad. Bajó la cabeza, y emitió un sonido suave, casi como un canto. Y en ese momento, el viento cambió. Sopló desde el este, trayendo consigo el olor a tierra mojada, un olor que nadie en Tumay había sentido en más de 2 años. Una mujer mayor, la más antigua del pueblo, soltó su escoba y se acercó, con lágrimas en los ojos. Mi abuela, me contó esta historia, susurró. Decía que cuando la guardiana volviera, el desierto recordaría cómo llorar. Y entonces, uno a uno, los aldeanos comenzaron a acercarse. No con redes. No con armas. Con las manos vacías. Con los corazones abiertos. Pero en lo alto del camino, un motor rugió. Las camionetas de los forasteros llegaban. Demasiado tarde. Gritó el alcalde, corriendo hacia ellos. Detengan esa bestia. Mateo miró a Quilla. Ella lo miró a él. Y en sus ojos, leyó una pregunta, ¿confías en ellos? Él tragó saliva. Miró a su pueblo. A los ojos asustados, sí, pero también curiosos. Esperanzados. Sí, dijo. Confío. Y en ese instante, mientras las camionetas se acercaban y el viento soplaba con fuerza los aldeanos alzaron los rostros, incrédulos. Algunos lloraban sin vergüenza. Otros reían, abrazándose como si acabaran de sobrevivir a una guerra silenciosa. Hasta el alcalde se quedó inmóvil, las manos temblando, los ojos brillantes por algo que no era solo agua. Pero las camionetas no se detuvieron. Frenaron en seco en la entrada del pueblo, levantando nubes de lodo. De la primera bajó el supervisor del proyecto, un hombre corpulento con traje de campo y mirada dura. ¿Qué es este circo?, gritó, señalando a Quilla. Esa bestia está bajo custodia. Y ese niño ha estado interfiriendo con operaciones autorizadas. Elena dio un paso adelante, empapada por la lluvia, pero erguida como un árbol que ha resistido 1000 tormentas. Las operaciones están suspendidas, dijo, firme. Hay evidencia geológica de riesgo extremo. Y ahora, hay algo más. Algo más, escupió el hombre. Una puma encadenada y un montón de supersticiones. No son supersticiones, intervino don Anselmo, acercándose con su bastón clavado en el barro. Son memorias. Y el desierto acaba de recordarlas. El supervisor miró a su alrededor al pueblo unido, a la lluvia cayendo, a la puma que lo observaba con ojos que parecían contener siglos. Por un instante, dudó. Pero luego apretó la mandíbula. No me importa la lluvia. No me importa la guardiana. Tenemos permisos firmados, contratos respaldados por el gobierno. Mañana mismo perforamos el quebracho. Y si alguien intenta detenernos, entonces destruirán el alma de este lugar, dijo Mateo, con una voz tan clara que todos guardaron silencio. El niño avanzó hasta quedar frente al hombre, pequeño, empapado, pero sin miedo. Usted no ve lo que ella protege, dijo, señalando a Quilla. Solo ve lo que puede tomar. Pero si perforan allí, no encontrarán agua. Encontrarán vacío. Porque el manantial no es solo agua, es memoria. Y si la rompen, nunca volverá. El supervisor rió, pero fue una risa hueca, forzada. Bonito discurso, niño. Pero el mundo real no funciona con cuentos. Se giró hacia sus hombres. Preparen los equipos. Empezamos al amanecer. Y se fue, dejando tras de sí el eco de sus botas sobre el barro, y el peso de una amenaza que pendía como nube negra sobre el milagro recién nacido.
La lluvia cesó tan rápido como había comenzado. El sol asomó entre las nubes, iluminando las caras mojadas de los aldeanos, ahora teñidas de preocupación. No nos creen, murmuró uno. Nunca creerán, dijo otro. Mateo miró a Quilla. Ella estaba exhausta. Las cadenas pesaban más que antes, como si el miedo colectivo las hubiera vuelto de plomo. Se acercó y apoyó la frente contra la suya, como había hecho antes. No podemos esperar a que crean, susurró. Tenemos que actuar. ¿Y qué harás?, preguntó Elena, arrodillándose a su lado. No puedes enfrentarte a ello solo. No estaré solo, dijo Mateo, mirando al pueblo. Si alguien más cree, basta con uno más. Pero nadie habló. Nadie se movió. El miedo era más fuerte que la lluvia. Don Anselmo se acercó, con los ojos llenos de tristeza. A veces, mijo, la fe no es suficiente. A veces, el mundo exige pruebas. Entonces les daremos una, dijo Mateo, con una determinación que venía de lo más profundo. Los llevaré a la cueva. Antes del amanecer. Si ven el manantial, si escuchan su canto, no podrán ignorarlo. Es peligroso, advirtió Elena. Si lo sorprenden allí, mejor ser atrapado con la verdad, respondió él, que callarla para estar a salvo. Quilla emitió un sonido suave, casi un asentimiento. Luego, con esfuerzo, se puso de pie y miró hacia el quebracho seco, como si señalara el camino. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, Mateo preparó su mochila. Esta vez no llevaba comida ni agua. Llevaba el colgante de piedra negra, el cuaderno de su madre, y una vela de cera que don Anselmo usaba solo en ceremonias sagradas. Volveré, le dijo al abuelo, abrazándolo con fuerza. Lo sé, respondió el anciano, con lágrimas en los ojos. Pero ten cuidado, mijo. Hay verdades que queman a quienes no están listos para recibirlas. Mientras caminaba hacia la oscuridad, con Quilla a su lado y Elena unos pasos atrás, Mateo sintió algo nuevo. No era solo miedo, ni esperanza. Era responsabilidad. La clase de responsabilidad que transforma a un niño en guardián. Porque si nadie más creía, entonces él tendría que ser la prueba. Débilmente bajo la luz de la luna menguante. Elena iba detrás, con los ojos fijos en el horizonte, temiendo que en cualquier momento aparecieran las luces de las camionetas. ¿Estás seguro de que es aquí?, susurró Elena, cuando llegaron a la entrada de una cueva oculta tras una pared de roca negra, cubierta de musgo seco. Mateo no respondió. Solo miró a Quilla. Ella se detuvo. Inclinó la cabeza, como escuchando. Luego, con un movimiento lento y deliberado, emitió un sonido grave, casi un zumbido, que vibró en el aire como una cuerda afinada. Y entonces, la roca frente a ellos, se movió. No con estruendo, sino con un suspiro antiguo. Una grieta se abrió en la piedra, apenas lo suficiente para que cupiera un cuerpo. Del interior brotó un aire fresco, cargado con el olor a raíces vivas, a agua que nunca ha visto el sol. Dios mío, murmuró Elena, con los ojos llenos de asombro. Es real. Mateo entró primero. La oscuridad era total, pero no sentía miedo. Algo dentro de él sabía que estaba en casa. Encendió la vela, y la llama titiló, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, pumas, lunas, manos entrelazadas con raíces, ríos que nacían de los ojos de los animales. Son los primeros, dijo Elena, tocando una de las figuras con reverencia. Los que hablaban con la tierra. Al fondo, el sonido del agua. Suave, constante, como un latido. Y allí estaba. Una fuente cristalina brotaba del suelo, iluminada por un musgo tenue que emitía una luz azulada. El agua no caía. Cantaba. Cada gota parecía vibrar con una melodía ancestral, una canción que no se oía con los oídos, sino con el alma. Quilla se acercó lentamente, como si regresara a un lugar que había perdido hace siglos. Se arrodilló junto al manantial y bebió. Y en ese instante, cerró los ojos, y comenzó a soñar en voz alta. Mateo sintió las imágenes antes de verlas. Vio a los antiguos, cantando alrededor de la fuente, ofreciendo hojas, semillas,
promesas. Vio a Quilla, libre, caminando entre ellos, protegiendo el equilibrio. Vio a los forasteros llegar con cadenas y fuego, atrapándola mientras el manantial se secaba de tristeza. Vio décadas de sequía, de olvido, de corazones endurecidos por el miedo. Y luego, vio a sí mismo. Pequeño. Solo. Pero con las manos abiertas. Y en ellas, no armas, ni palabras vacías, sino respeto. Esperaba a alguien como tú, dijo una voz suave, no con palabras, sino directamente en su mente. Mateo se llevó las manos a la cabeza, sorprendido. Quilla, no soy solo una puma, respondió la voz, cálida como el sol de la mañana. Soy la memoria de este lugar. La que guarda lo que el mundo olvida. Y tú me recordaste. No quería que murieras, susurró Mateo, con lágrimas en los ojos. Nunca moriré mientras alguien crea, dijo Quilla. Pero si me encadenan de nuevo, si el manantial se calla, el desierto se convertirá en tumba. Elena, que había estado observando en silencio, se acercó al agua y tocó la superficie con los dedos. Al instante, una imagen la inundó ella, niña, escuchando a su abuela contar historias de espíritus de la tierra en los Andes. Historias que había enterrado bajo ecuaciones y mediciones. Lo olvidé, dijo, llorando. Olvidé que hay cosas que no se miden, se sienten. En ese momento, un ruido afuera. Voces. Luces. Están aquí. Susurró Elena, apagando la vela. Las sombras de los hombres se proyectaron en la entrada de la cueva. Salgan. Gritó el supervisor. Sabemos que están ahí. Mateo miró a Quilla. Ella lo miró a él. Y en sus ojos, leyó la última prueba. Si los enfrentamos aquí, dijo, destruirán este lugar. Entonces, respondió la voz en su mente, muéstrales que no necesitan entrar para creer. Mateo tomó una decisión. Salió de la cueva, con las manos en alto, bajo la lluvia ligera que había vuelto a caer. Yo soy el que deben ver. Gritó. No la cueva. No el agua. ¿A mí? Los hombres se detuvieron. El supervisor lo miró, confundido. ¿Qué estás haciendo, niño? Les mostraré la verdad, dijo Mateo, con la voz temblando pero firme. No con palabras. Con hechos. Se arrodilló en el barro, frente a todos, y colocó el colgante de piedra negra sobre la tierra. Luego, cerró los ojos y susurró las palabras que don Anselmo le enseñó: Quilla, alma del desierto, muestra tu rostro no con fuerza, sino con gracia. Y entonces, la lluvia cesó. El viento se detuvo. Y desde la cueva, Quilla emergió. Pero ya no arrastraba cadenas. Las cadenas seguían allí, sí, pero colgaban sueltas, rotas no por el hierro, sino por algo, porque allí estaba Quilla, erguida, majestuosa, las cadenas colgando rotas de sus patas como si el metal hubiera decidido rendirse ante algo más antiguo que el tiempo. Pero lo que los paralizó no fue eso. Fue lo que vieron después. Donde las cadenas habían estado unidas a la roca, ahora brotaba agua. Pequeña al principio, luego constante. Un hilo cristalino que serpenteaba entre las piedras, cantando suavemente, como si celebrara su liberación. No, es imposible, murmuró uno de los técnicos, dejando caer su radio. Las cadenas estaban soldadas. Nadie pudo haber, nadie humano, dijo Elena, con la voz temblorosa pero firme. Pero esto no es magia. Es equilibrio. Y acaba de restablecerse. Quilla no miró a los forasteros. Miró a Mateo. Y en ese instante, el niño sintió una oleada de calma tan profunda que hasta su respiración se volvió parte del viento. ¿Qué es esto?, logró articular el supervisor, retrocediendo un paso. Es lo que ustedes iban a destruir, respondió don Anselmo, apareciendo tras las sombras con su bastón en alto. No es solo agua. Es memoria. Es vida. Y tiene nombre. Se acercó lentamente, sin miedo, y se arrodilló junto al manantial recién nacido. Tomó un poco en sus manos arrugadas y lo bebió. Jakub Armi, susurró. Agua viva. La que nace cuando el corazón del mundo vuelve a latir.
El supervisor miró a su alrededor al niño con los ojos llenos de certeza, a la científica con lágrimas en las mejillas, al anciano que bebía del suelo como si rezara, y a la puma que lo observaba no con ferocidad, sino con una tristeza infinita, como si supiera cuánto había perdido él, y todos los que pensaban como él. Yo solo cumplía órdenes, dijo, con la voz quebrada. Nos dijeron que era un yacimiento inactivo. Que no había nada sagrado aquí. Porque nadie les enseñó a mirar, dijo Mateo, acercándose. Solo a tomar. En ese momento, uno de los técnicos más jóvenes se quitó el casco. Se arrodilló, como si algo dentro de él se hubiera roto, y reconstruido al mismo tiempo. Mi abuela era mapuche, dijo, en voz baja. Me contaba historias como esta. Decía que los animales sabios aparecían cuando la tierra lloraba. Yo dejé de creer hace años. Quilla lo miró. Y dio un paso hacia él. Solo uno. Pero fue suficiente. El joven extendió la mano, temblando. Ella olió sus dedos, luego apoyó su hocico suavemente contra su palma. Y en ese contacto, algo cambió en sus ojos. Volvió a ser niño. Volvió a creer. Tenemos que irnos, dijo el supervisor, con la voz ronca. Hoy no perforaremos. No es suficiente, intervino Elena. Si se van y vuelven mañana con otros, todo esto habrá sido en vano. El hombre la miró largo rato. Luego, asintió. Entonces, cancelaré el proyecto. Personalmente. Y haré un informe completo. No sobre minerales. Sobre esto. Señaló el manantial, a Quilla, a Mateo. Sobre lo que no se puede medir, pero sí proteger. Un suspiro colectivo recorrió el grupo. Algunos lloraban. Otros miraban al suelo, avergonzados. Pero todos, sin excepción, sentían algo que habían olvidado: reverencia. Quilla se giró entonces hacia la cueva. Empezó a caminar, lenta, con dignidad. Pero antes de desaparecer entre las sombras, se detuvo. Miró a Mateo una última vez. Y en esa mirada, no había adiós. Había promesa. Estaré cerca. Mientras alguien recuerde. Mateo corrió hacia ella y la abrazó, enterrando el rostro en su pelaje cálido. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabían que esto no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Volverás, ¿verdad?, susurró. Quilla rozó su frente contra la suya. Y luego, como niebla al amanecer, desapareció en la oscuridad de la cueva. La lluvia volvió a caer, suave, bendiciendo la tierra recién sanada. Y en medio del barro, del silencio, del milagro recién nacido, Mateo supo que ya no era solo un niño huérfano. Pero la paz era frágil. Porque aunque los forasteros se habían ido, el supervisor cumplió su palabra, y el proyecto fue cancelado oficialmente. Algo dentro del pueblo seguía roto. No todos habían visto lo que Mateo vio. No todos habían sentido lo que él sintió. Y el miedo, una vez sembrado, no se arranca con una sola lluvia. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a don Anselmo a trasplantar cubas cerca del nuevo curso de agua, llegó corriendo uno de los niños del pueblo, con los ojos desorbitados. Mateo. Viene el alcalde. Y trae a los hombres de la plaza. El corazón del niño se detuvo. ¿Por qué? Dicen que la puma ha estado rondando de noche. Que anoche mató una cabra. Y que tú la estás escondiendo. Eso es mentira. Exclamó Mateo. Quilla no ha vuelto desde aquella noche. No importa, dijo el niño, temblando. El alcalde dice que si no la entregas, te echarán del pueblo. Y al abuelo también. Don Anselmo dejó caer la planta que sostenía. Su rostro, siempre sereno, se endureció como la roca del desierto. El miedo vuelve a hablar, murmuró. Y esta vez, no con gritos, con amenazas. Poco después, el alcalde apareció en la entrada del patio, seguido por media docena de hombres. No traían armas, pero sus miradas eran más afiladas que cualquier cuchillo. Mateo, dijo, con voz grave. Sabemos que la puma está contigo.
La vieron cerca del arroyo. Si no la entregas, no tendré más remedio que actuar. No está conmigo, respondió Mateo, con las manos apretadas en puños. Y aunque estuviera, no haría daño a nadie. Mentiroso, gritó uno de los hombres. Mi cabra apareció desgarrada esta mañana. Solo una bestia salvaje hace eso. ¿Estás seguro de que fue una puma?, intervino Elena, que había llegado sin que nadie la llamara. Porque las huellas que vi esta mañana, no eran de puma. Eran de perro montés. O de coyote. ¿Tú te pusiste de su lado desde el principio?, le espetó el alcalde. No espero que digas la verdad. La verdad no necesita aliados, dijo don Anselmo, acercándose con su bastón. Solo testigos. El alcalde lo miró, y por un instante, dudó. Pero luego apretó la mandíbula. Hasta mañana, Mateo. Si para entonces no entregas a esa bestia, te irás de Tumay. Y no volverás. Se fueron, dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de promesas rotas. Mateo se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, las lágrimas quemándole los ojos. ¿Por qué no me creen, abuelo?, susurró. Después de todo lo que vieron, porque ver no es lo mismo que entender, respondió don Anselmo, acariciando su cabeza. Y el miedo nubla hasta la vista más clara. Elena se arrodilló frente a él. Podemos probar que no fue Quilla, dijo. Tengo cámaras trampa. Huellas. Datos. Pero, ¿y si no les importa la verdad, y si solo quieren un culpable? Mateo miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros. Sentía el pecho oprimido, como si el desierto entero estuviera conteniendo la respiración. Quilla no ha vuelto, dijo. Lo sé. Porque si lo hubiera hecho, yo lo sentiría. En ese momento, un aullido lejano rasgó el cielo. No era de puma. Era de coyote. Cercano. Hambriento. Y entonces, como si el destino quisiera probarlo una vez más, un grito agudo sonó desde el corral de doña Lucía. Otra cabra. Se llevaron otra. Las luces del pueblo se encendieron. Voces furiosas se alzaron. Y esta vez, no había duda, iban directo a la casa de Mateo. Él se levantó, con los ojos llenos de determinación. No dejaré que la culpen, dijo. Aunque tenga que mostrarles que ella ya no necesita estar aquí, para protegernos. Porque en el fondo, sabía la verdad, Quilla no era la amenaza. Era la advertencia. ¿Y si el pueblo no escuchaba? Dentro, don Anselmo tosía con una fuerza que sacudía todo su cuerpo. Su rostro estaba pálido, los labios secos, las manos temblando sobre la manta. Abuelo, susurró Mateo, arrodillado a su lado, mojando un paño con agua fresca del manantial. Tienes fiebre. No es la fiebre lo que me quema, mijo, dijo el anciano, con voz débil pero clara. Es el tiempo. Se me acaba. No. Exclamó Mateo, con lágrimas en los ojos. No puedes irte ahora. Ellos van a culpar a Quilla. Tengo que detenerlos. Y lo harás, dijo don Anselmo, agarrando su mano con una fuerza sorprendente. Pero no con gritos. Con verdad. La verdad no necesita defensa, solo presencia. En ese momento, golpearon la puerta. Mateo. Gritó el alcalde. Sal ahora o derribamos la puerta. Elena, que había estado vigilando desde la ventana trasera, se acercó rápidamente. Hay más de 20 afuera, dijo, con la voz entrecortada. Están furiosos. Si sales solo, te harán daño. No puedo esconderme, respondió Mateo, mirando a su abuelo. Si no los enfrento, culparán a Quilla, y todo lo que logramos se perderá. Entonces no saldrás solo, dijo una voz antigua desde la oscuridad. Todos se volvieron. Doña Marta, la mujer más vieja del pueblo, entró por la puerta trasera, envuelta en su manta bordada con símbolos lunares. Detrás de ella, otros 3 aldeanos: el joven que había tocado a Quilla, la madre del niño que seguía a Mateo, y el herrero, que nunca había dicho una palabra en la plaza. Hemos visto, dijo doña Marta,
con los ojos brillantes. Hemos sentido. Y ya no callaremos. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Porque tu abuelo nos enseñó a recordar, respondió ella. Y tú, nos enseñaste a creer. Don Anselmo sonrió, aunque le costara respirar. Ve, mijo, susurró. Yo estaré aquí, escuchando. Mateo asintió. Secó sus lágrimas, enderezó los hombros, y abrió la puerta. Afuera, las antorchas iluminaron su rostro pequeño, empapado de lluvia ligera y determinación. El alcalde dio un paso adelante. ¿Dónde está? La bestia, no está aquí, dijo Mateo, con voz firme. Y no fue ella quien mató las cabras. Fue un coyote. Las huellas están frente al corral de Lucía. Las vi yo. Elena las fotografió. ¿Quieren verlas? Hubo un murmullo entre la multitud. Mentira. Gritó uno. Es solo un niño. Sí, dijo doña Marta, saliendo detrás de Mateo. Es un niño. Pero ha visto lo que ustedes no quisieron ver. Ha escuchado lo que ustedes no quisieron oír. Y ha amado lo que ustedes temieron amar. El alcalde la miró, desconcertado. Doña Marta, usted siempre fue sensata. Y por eso hablo ahora, dijo ella. Porque si seguimos teniendo miedo de lo sagrado, terminaremos solos en un desierto muerto. Ya tuvimos sequía. Queremos también sequía del alma, silencio. Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz temblorosa, mi hijo, dice que vio al coyote. La noche pasada. Cerca del corral. Era la esposa de Lucía. Todos la miraron, sorprendidos. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó el alcalde. Porque, tenía miedo, confesó, con lágrimas. Miedo de que nadie me creyera. Como no creyeron a Mateo. Un largo silencio cayó sobre la plaza. Las antorchas parpadearon. El viento trajo el sonido del arroyo, cantando suavemente, como si supiera que algo estaba cambiando. El alcalde bajó la cabeza. Luego, lentamente, se quitó el sombrero. Perdón, Mateo, dijo, con voz ronca. Perdón por no creerte. Pero antes de que el niño pudiera responder, un grito desgarrador vino desde la casa. Abuelo. Mateo corrió. Elena lo siguió. Y tras ellos, toda la multitud, ahora unida no por el miedo, sino por el peso de una verdad que ya no podían ignorar. Cuando entraron, don Anselmo estaba tendido en su jergón, los ojos cerrados, la respiración apenas un hilo. Está bien, susurró, al sentir la mano de Mateo. Solo necesito descansar. Pero todos sabían la verdad. No te vayas, susurró, con la voz rota. Por favor, no ahora. Don Anselmo abrió los ojos, lentamente. Brillaban con una luz tenue, como brasas al final del fuego. No me voy, mijo, dijo, con una sonrisa débil. Solo cambio de forma. El viento me llevará. La tierra me guardará. Y tú me recordarás. Pero, ¿quién me enseñará las canciones? ¿Quién me dirá que hierba cura el dolor del alma? Ya lo sabes, respondió el anciano, acariciando su mejilla con los dedos fríos. Lo has sabido desde que viste a Quilla. El desierto habla, y tú aprendiste su idioma. En ese momento, Elena entró con una taza de infusión humeante, pero al ver el rostro de don Anselmo, se detuvo en el umbral. Detrás de ella, doña Marta y los demás esperaban en silencio, como si supieran que estaban ante algo sagrado. Hay algo que debes hacer antes de que me vaya, dijo don Anselmo, mirando fijamente a Mateo. Algo que solo tú puedes hacer. Lo que sea, respondió el niño, con lágrimas cayendo sobre las sábanas. Ve a la roca del canto. Esta noche. Antes de que la luna se esconda. Allí, donde los primeros cantaron, debes entonar la Baguataki, la canción del hijo que hereda. Pero no la sé completa. Exclamó Mateo. Solo recuerdo fragmentos, tu corazón la sabe, dijo el abuelo. Porque es la misma canción que Quilla lleva en su alma. Si la cantas, ella volverá. No como prisionera.
no como espíritu, sino como testigo. Para que el pueblo vea que el equilibrio no se rompió, solo se durmió. Afuera, el viento cambió de dirección. Sopló desde el este, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a raíces profundas. Y muy lejos, en lo alto de los cerros, un aullido suave resonó, no de coyote, no de perro, sino de puma. Mateo lo reconoció al instante. Ella está cerca, susurró. Entonces ve, dijo don Anselmo, cerrando los ojos. Y canta, como si el mundo dependiera de ello. Porque así era. Con el corazón en la garganta, Mateo salió de la casa. Nadie lo detuvo. Nadie habló. Solo lo miraron, con ojos llenos de respeto, de culpa, de esperanza renovada. Caminó solo bajo la luna menguante, con el colgante de piedra negra golpeando su pecho a cada paso. Al llegar a la roca del Canto, una formación antigua, tallada por el viento con la forma de una madre arrodillada, se arrodilló y cerró los ojos. No sabía las palabras exactas. Pero sí sabía el sentimiento. Y entonces, con una voz quebrada pero pura, comenzó a cantar. No era una melodía aprendida. Era un lamento. Una promesa. Un llamado. Las primeras notas temblaron en el aire, pero luego, como si la tierra las reconociera, el viento las llevó más alto, más lejos, hasta que el desierto entero pareció escuchar. Y entonces, entre las sombras del cerro, una figura dorada emergió. Quilla. No caminaba con cautela. No se escondía. Venía como quien regresa a casa. Se detuvo frente a Mateo, a pocos metros. Lo miró. Y en sus ojos no había tristeza. Había orgullo. Porque él había cantado. Y eso era todo lo que ella necesitaba. Detrás de ellos, sin que Mateo lo supiera, el pueblo entero había seguido en silencio. Estaban allí el alcalde, doña Lucía, los niños, los ancianos, Elena con los ojos llenos de lágrimas. Todos habían oído la canción. Todos habían sentido el cambio en el aire. Y cuando vieron a Quilla, libre, serena, mirando al niño como si fuera su igual, nadie dudó más. Porque en ese instante, entonces, sin advertencia, cerró los ojos, y emitió un zumbido profundo, casi imperceptible, que no venía de su garganta, sino de todo su ser. Y en ese instante, Mateo sintió algo extraño, una imagen, clara como el agua del manantial, se formó en su mente. Vio una cueva más allá del quebracho seco, no la misma que ya conocía, sino una entrada oculta tras una cascada de roca negra que solo aparecía cuando la luna tocaba cierto ángulo. Dentro, no había musgo luminoso ni pinturas antiguas. Había algo más grande, una cámara subterránea donde el agua no brotaba, cantaba. Un coro silencioso de gotas que caían en perfecta armonía, formando un lago cristalino que reflejaba las estrellas aunque estuviera bajo tierra. Y en el centro del lago, una piedra tallada con el símbolo de la puma y la luna entrelazadas. Es la fuente primaria, susurró Mateo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La verdadera fuente. Quilla abrió los ojos y asintió, o al menos, así lo sintió él. Luego, con un movimiento suave de la cabeza, señaló hacia el este. ¿Allí? Preguntó Mateo. Ella dio un paso. Luego otro. No se alejó. Lo invitaba a seguirla. Detrás de ellos, el pueblo guardaba un silencio reverente. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. Solo Elena, con los ojos brillantes de comprensión, avanzó unos pasos. ¿Qué viste?, preguntó en voz baja. Una cueva, respondió Mateo. Más profunda. Más antigua. Donde nace toda el agua del desierto. Si la perforan, si la contaminan, no solo se secará Tumay. Todo esto, señaló el arroyo, los cerros, el cielo, morirá para siempre. Pero, ¿cómo sabes que es real?, preguntó el alcalde, esta vez sin desafío, sino con temor genuino. Antes de que Mateo pudiera responder, Quilla giró la cabeza y lo miró directamente. Luego, con una gracia imposible, se acercó al arroyo recién nacido y bebió. Al levantar la cabeza, dejó caer unas gotas desde su hocico, y esas gotas, al tocar el suelo, no se perdieron.
Brotaron en pequeñas flores blancas que nunca antes se habían visto en el desierto. Doña Marta cayó de rodillas. Bacatay Caypa, murmuró. La flor que nace del agua sagrada. Mi abuela decía que solo florecía donde el equilibrio estaba intacto. Entonces, hay que proteger esa cueva, dijo Elena, con determinación. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos pruebas. Algo que convenza incluso a los que no creen en espíritus. Mateo miró a Quilla. Ella lo miró a él. Y en ese silencio, nació un plan. No necesitamos pruebas, dijo el niño, con una calma que sorprendió a todos. Necesitamos guías. Ella nos mostrará el camino. Y nosotros, protegeremos lo que encontremos. Quilla dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el este, hacia los cerros más altos, donde la niebla matutina ya empezaba a tejer velos entre las rocas. Mateo la siguió sin dudar. Elena lo imitó. Y tras ellos, uno a uno, los aldeanos también comenzaron a caminar. No con redes. No con armas. Con las manos vacías, y los corazones abiertos. Porque por primera vez en generaciones, el pueblo no iba a tomar del desierto. Iba a escucharlo. Y mientras el sol asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y violeta, Mateo supo que lo que encontrarían en esa cueva no era solo agua. Elena caminaba a su lado, observando cada señal, la forma en que las aves cambiaban su vuelo al acercarse a cierta zona, como el musgo crecía más espeso en las rocas orientadas al norte, como el aire se volvía más fresco, más húmedo. Estamos cerca, murmuró. Hay una falla geológica aquí. Profunda. Si hay una cueva, está justo debajo de nosotros. Quilla se detuvo de pronto. Frente a ellos, una pared de roca negra se alzaba como un muro del mundo antiguo. No había entrada visible. Solo piedra lisa, cubierta de líquenes plateados que brillaban bajo la luz matutina. ¿Dónde está?, preguntó el alcalde, mirando a su alrededor, desconcertado. Mateo cerró los ojos. Recordó la visión cuando la luna toca cierto ángulo. Pero era de día. No había luna. Entonces, sintió algo. Un zumbido suave en el pecho. Miró el colgante de piedra negra. Estaba tibio. Más que tibio, vibraba. No es la luna, dijo, abriendo los ojos. Es el canto. Se acercó a la roca y apoyó la palma de la mano sobre la piedra fría. Luego, con voz temblorosa pero clara, entonó de nuevo la baguataki, la canción que don Anselmo le enseñó en sueños. Las primeras notas fueron débiles. Pero al tercer verso, algo cambió. La roca frente a él emitió un sonido grave, como si estuviera respondiendo. Una grieta fina apareció en la superficie, iluminada desde dentro por una luz azulada. Y luego, con un suspiro ancestral, la piedra se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura, de donde brotaba un aire fresco que olía a raíces vivas y a promesas antiguas. Todos contuvieron la respiración. Dios mío, susurró Elena, con lágrimas en los ojos. Es real. Quilla entró primero. Mateo la siguió, con la vela encendida temblando en su mano. Detrás, uno a uno, los aldeanos se adentraron en la oscuridad, dejando atrás el mundo de lo que ven, para entrar en el mundo de lo que sienten. La cueva era inmensa. Las paredes brillaban con cristales naturales que reflejaban la luz de la vela como estrellas atrapadas. Y en el centro, tal como en la visión, estaba el lago. Pero no era un lago común. El agua era tan transparente que parecía ausente. Y cada gota que caía desde el techo resonaba con una nota musical distinta, formando una melodía constante, armoniosa, eterna. En el fondo, la piedra tallada con la puma y la luna parecía latir con luz propia. Es el corazón del desierto, dijo doña Marta, arrodillándose. Mi abuela lo describió exactamente así. De repente, un ruido afuera. Voces. Motores. Son ellos. Exclamó uno de los jóvenes. Los de la compañía. Nos siguieron. El pánico recorrió al grupo. Algunos retrocedieron. Otros miraron a Mateo, buscando dirección. Pero él no se movió.
Solo miró a Quilla. Ella lo miró a él. Y en sus ojos, leyó la última prueba. No corran, dijo Mateo, con una calma que sorprendió. Hasta a él mismo. No tenemos que escondernos. Tenemos que mostrarles. Salió de la cueva. Allí, en la ladera del cerro, 3 camionetas se detuvieron. Delante bajó un hombre alto, traje oscuro, maletín en mano. No era el supervisor. Era alguien peor, el director regional del proyecto minero. Así que aquí están, dijo, con una sonrisa fría. Pensaron que podían detenernos con cuentos de viejas y niños soñadores. No son cuentos, respondió Mateo, erguido. Es la verdad. Y está detrás de esa roca. El hombre rió. Verdad es lo que firma un contrato, niño. Y este contrato dice que perforamos aquí mañana. Nada ni nadie lo detendrá. Entonces, dijo Elena, saliendo tras Mateo, prepárese para perforar un acuífero sagrado, contaminar el único manantial que sostiene a cientos de comunidades, y destruir un ecosistema que tardará milenios en recuperarse. Todo por un recurso que ni siquiera existe aquí. ¿Y quién lo dice? Una científica despedida y un niño que habla con pumas. En ese momento, Quilla emergió de la cueva. No con furia. Con dignidad. El director retrocedió un paso. Sus hombres se tensaron. Manténla lejos, ordenó. No es ella la que debe alejarse, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Somos nosotros los que debemos protegerla. Porque si ustedes destruyen esto, no solo matarán el agua. Matarán la memoria de este lugar. Y sin memoria, no hay futuro. Hubo un silencio largo. Denso. Entonces, el director miró a su alrededor, al pueblo unido, a la puma que lo observaba sin miedo, al niño que no pedía permiso para defender lo sagrado. Y por primera vez, dudó. Mañana, dijo al fin. Mañana tomaremos una decisión. Pero Mateo sabía que no había mañana. Solo ahora. Dentro de la cueva, el canto del agua seguía su ritmo eterno. Y fuera, Quilla permanecía erguida, mirando al director con ojos que no juzgaban, sino que veían. Veían su miedo. Su duda. Su humanidad olvidada. Entonces, desde lo alto del sendero, una figura frágil apareció, apoyada en un bastón. Era don Anselmo. Abuelo. Gritó Mateo, corriendo hacia él. No debiste venir. El último canto, no se hace en soledad, dijo el anciano, con la voz débil pero clara. Y yo aún tengo una canción que enseñarte. Se acercó lentamente hasta la entrada de la cueva, donde el aire brillaba con esa luz azulada. Miró al director, y en vez de rencor, había compasión en sus ojos. Usted no es malo, dijo. Solo ha olvidado de dónde viene. Todos venimos del agua. Del canto. De la tierra que nos sostiene. Y cuando olvidamos eso, nos volvemos huérfanos del mundo. El director bajó la mirada. No respondió. Don Anselmo se giró hacia Mateo y le entregó un pequeño tambor de piel curtida, atado con hilos de lana teñida. Este perteneció a mi abuela, susurró. Ella lo usaba para llamar al espíritu del equilibrio. Golpéalo con el corazón, no con la mano. Mateo tomó el tambor. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo su propio latido resonar en la madera. Cerró los ojos. Recordó la voz de su madre, las historias del abuelo, la mirada de Quilla la primera vez que la vio. Y entonces, con una respiración profunda, comenzó a golpear. No fue un ritmo aprendido. Fue un latido compartido. Ta, 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 ta. Al primer golpe, el viento cesó. Al segundo, las estrellas parecieron inclinarse para escuchar. Al tercero, Quilla cerró los ojos, y emitió un sonido que no era rugido, ni canto, sino liberación. Y en ese instante, las cadenas que aún colgaban de sus patas, esas que nunca se rompieron del todo, porque estaban hechas de olvido, se deshicieron solas. No con estruendo. Con un suspiro. Como si el tiempo mismo dijera ya basta. El director dio un paso atrás, pálido. ¿Qué está pasando?
Está recordando, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. La tierra. El agua. Incluso usted. Don Anselmo se acercó al hombre, y con una ternura que sorprendió a todos, puso una mano temblorosa sobre su hombro. No necesita perforar para encontrar valor, dijo. Ya está aquí. En este silencio. En esta mirada. En este niño que no pide nada, solo proteger lo que ama. El director tragó saliva. Miró a Mateo. Luego a Quilla. Luego al pueblo, que lo observaba sin odio, solo con esperanza. Y entonces, hizo algo inesperado. Se quitó el saco. Se arrodilló. Y tocó el suelo con la frente. Perdón, susurró. Perdón por no escuchar antes. Nadie celebró. Nadie gritó. Solo el viento, que volvió a soplar, llevando consigo el alivio de siglos. Dentro de la cueva, el canto del agua se hizo más fuerte. Más claro. Como si también celebrara. Y Mateo supo, con una certeza que venía del alma, que las verdaderas cadenas nunca fueron de hierro. Eran de miedo. Habían apagado los motores. Las camionetas parecían dormir, como bestias domesticadas por la paz. Quilla se acercó lentamente a Mateo. No había prisa en sus movimientos. Solo certeza. Se detuvo frente a él, y con la cabeza baja, rozó suavemente su frente contra la del niño. En ese contacto, una imagen surgió en la mente de Mateo: un sendero oculto tras la cascada de roca, donde el agua brotaba no solo hacia arriba, sino hacia afuera, formando un arroyo subterráneo que alimentaría pozos, huertos, vidas, durante generaciones. Es allí, susurró Mateo, mirando a Elena. La fuente verdadera. Está lista para fluir. Elena asintió, con los ojos brillantes. Pero si abrimos el paso, todo el mundo lo sabrá. Vendrán más forasteros. Más promesas. Más amenazas. No si protegemos juntos, dijo don Anselmo, apoyado en su bastón, con una sonrisa cansada pero plena. El secreto ya no es esconderla. Es cuidarla. Entonces, Quilla giró y comenzó a caminar hacia el fondo de la